personal. Para la noche de hoy, después de saludarlos a todos, vamos a desarrollar lo que es el esquema de juicio ordinario, el cual pues se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. No olvidemos que nuestro código tiene una estructura. Cuando hablamos de la estructura es de los libros que están conformando el Código Procesal Civil. En el libro primero, las disposiciones generales. Ahí vamos a encontrar temas como la jurisdicción, la competencia, las partes, capacidad procesal, etc. En el libro segundo, que es donde nos vamos a ubicar la noche de hoy, se encuentran regulados los juicios de conocimiento. Ahí está regulado el juicio ordinario, que es el que vamos a desarrollar la noche de hoy a partir del artículo 96. Luego, en el libro número 3, nos vamos a encontrar con los juicios de ejecución. En el segundo, que tenemos el ordinario, en el 96, el horario, y no estoy viendo mi código, eso lo debemos de tener acá, ordinario en el 96, oral en el 199, juicio sumario en el 229, y el arbitraje que está en una ley específica. Luego en el libro tercero, que hablábamos de los juicios de ejecución, en el 294 el juicio ejecutivo en la vía de apremio, en el 327 el ejecutivo, mal llamado ejecutivo común, y a partir del 336 que tenemos regulado las ejecuciones especiales. En el libro cuarto, a partir del 401, ahí vamos a tener los procedimientos especiales o también la llamada jurisdicción voluntaria. A partir del libro quinto, del 516 en adelante, tenemos las alternativas comunes a todos los procesos. Ahí es de donde se ubicó el magistrado Estuardo Castellanos cuando explicó el proceso cautelar, las medidas de seguridad, ¿verdad? Acá 516, el arraigo en el 523, tenemos la anotación de litis o de demanda en el 526, el embargo en el 527, en el 528 el secuestro, en el 529 la intervención y las prudencias de urgencia, en el 530 y en el 531 que tenemos los requisitos para presentar un proceso cautelar. En el 533 que tenemos el levantamiento de las medidas cautelares. Y como él lo explicó, ¿verdad? Antes de presentar una demanda se llama proceso cautelar y cuando pedimos la medida dentro de la demanda se llama medida cautelar. Quiere decir que el proceso cautelar y la medida cautelar es lo mismo. Lo que lo diferencia, como lo dice en mi libro, antes de, ¿verdad? Es proceso cautelar. Dentro de es demanda. Cuando hablamos antes de, es antes de la demanda. Y cuando hablamos dentro de, es dentro de la demanda. Entonces, en ese libro quinto tenemos las alternativas comunes a todos los procesos. En el libro sexto tenemos las impugnaciones. Esa es la estructura de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y como mínimo lo debemos de manejar así. Hoy nos vamos a enfocar en el articulado del juicio ordinario. Por tiempo no lo vamos a poder leer artículo por artículo, pero le quedará a usted de tarea, si quiere para el final, si quiere para el privado o si quiere para nunca, ¿verdad? Entonces, ya les expliqué que cierran 1000 y se gradúan 10. Entonces, ¿dónde quiere estar usted?
Si quiere estar dentro de esos 10, pues conéctese los viernes, 161 ahorita conectados. Eso fue lo que generó molestia cuando les cambié las coordenadas y pongo una hoja de trabajo un día viernes, ¿verdad? Los que no acostumbran a conectarse los viernes fueron los que sacaron ese porcentaje de la encuesta que no estaban de acuerdo. Procesal civil 1 y procesal civil 2 es práctico. Yo tendría que traerles acá o mandarles una demanda, una sentencia, o decirles, mire, redactemos la interposición en excepción previa tal, conteste. Eso tendríamos que venir a hacer acá. Pero lamentablemente lo virtual no lo permite. Cuando es presencial nos permite un poquito más, pero pues hemos tratado con la pandemia y ahora que está tomada la universidad, pues adaptarnos a lo virtual. En lo personal, no me gusta lo virtual. Para mí es una farsa. Entonces es solamente ir cumpliendo un requisito. Ya están publicadas las notas. Me imagino que eso hasta hizo que se perdiera interés en la clase. Algunos llevan buena zona, ya hasta ganaron la clase con zona. Pero lo más importante es el conocimiento, compañeros. Y aprovecho para decirles, porque en la sección C es donde se generó el problema. Todo aquel, escuche bien, que no estuvo de acuerdo en la encuesta, ¿verdad?, de la forma en que se da clases, no se asigne conmigo en Procesal Civil 2 porque va a ser lo mismo. Y allá vamos a tener hasta más carga de trabajo. Juicio oral, juicio sumario, vía de apremio, ejecutivo común, ejecuciones especiales, el arbitraje, todas las impugnaciones. Octavo semestre es muy cargado. Entonces, claro que yo no le puedo obligar a que no se asigne conmigo, ¿verdad? Es una sugerencia, pero para que caminemos mejor, yo le pediría de favor, ¿verdad?, que no se asigne con mi persona, por favor. Hay más secciones en la noche. Usted tiene ahí para escoger. No escoja la D, porque ahí también doy clases, y no escoja la C. Entremos en materia la noche de hoy. Proyectemos las diapositivas, José. Las vamos a dejar fijas para que no esté ese problema de que nos perdemos y solo cuando yo le vaya indicando, pues las vamos pasando para que pues, no perdamos tanto tiempo en nuestra clase. Tampoco voy a dar intervenciones para lectura porque me molesta, ¿verdad? Cuando alguien me dice es que voy manejando, es que estoy en mi trabajo. Yo le pido a Dios que devuelvan la Universidad de San Carlos y volvamos a lo presencial, ¿verdad? No me gusta lo virtual, pero es lo que tenemos. Entonces, en la pantalla nos aparece el juicio ordinario, está regulado en el artículo 96. Solo voy a ir indicando algunos fundamentos, algunos artículos les vamos a dar medio lectura, ya que la lectura es obligatoria para ustedes en casa. Dice artículo 96, estamos en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice así, vía ordinaria. Bueno, desde el libro segundo dice procesos de conocimiento. Título 1, juicio ordinario. Capítulo 1, preparación del juicio. Sección primera, disposiciones generales. Artículo 96, vía ordinaria. Escuche bien. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. O sea, todo aquello que no tenga una regularización específica, una vía en donde se debe tramitar en la vía ordinaria. Por ejemplo, en el 196, que está el juicio oral, ahí nos dice todos los asuntos que se deben de ventilar en la vía oral.
En el 229, que también está en el libro segundo, que nos habla del juicio sumario, ahí nos dice todos los asuntos que se deben de ventilar en la vía sumaria. Pero en el juicio ordinario, ahí se tramita todo lo que no tiene un trámite específico. Pasemos a la siguiente diapositiva, José. Bueno, aquí nos encontramos en que tenemos 4 juicios de conocimiento. Anote, ¿verdad? En materia civil, solo hay 4 juicios de conocimiento. Uno, como aparece en su pantalla, el ordinario. Ya le dije que su fundamento legal es el 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos el juicio oral, que va a ser materia de Procesal Civil 2. Ese está regulado en el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos el juicio sumario. Ese está regulado en el 229. Y no lo estoy viendo en mi código, del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último tenemos el arbitraje. Ese está en una ley específica que se llama la ley de arbitraje. El oral, el sumario y el arbitraje serán materia de procesal civil 2. O sea, procesal civil 2 es mucho más cargado del juicio ordinario, que es el juicio que tenemos que enfocarnos en procesal civil 1. Por eso es que viajé e hice un híbrido de mi clase, mitad teoría general del proceso y mitad procesal civil, para que entendiéramos muchos aspectos desde la Constitución, la definición que creamos de teoría general del proceso, que es la ciencia que estudia el proceso. Ya estamos en un proceso, en el juicio ordinario. Estudia la acción, ¿verdad? Ya vimos que es a través, como lo vamos a ver acá, de la demanda, la acción procesal, poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Ya vimos las excepciones, las terminamos de ver en la clase anterior. Entonces es la ciencia que estudia el proceso, la acción, las excepciones. Vamos a ver, ya vimos la jurisdicción y la competencia. Vamos a ver también las actitudes de las partes hoy, las que pueden tomar, qué actitudes puede tomar el demandado frente a la demanda. Una actitud del actor, por lógica, es su demanda. Pues es las actitudes de las partes, ¿verdad? El actor, su actitud es presentar la demanda, el derecho de acción. Y el demandado, vamos a ver qué actitudes puede tomar frente a esa demanda. Entonces, tomando como base nuestra definición, que es la ciencia que estudia el proceso, la acción, las excepciones, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Entonces, aquí tenemos en la pantalla los 4 juicios de conocimiento que hay. Siguiente diapositiva, José. Bueno, entonces ya entramos a lo que es el trámite del juicio ordinario, pero antes quisiera crear una definición de qué es el juicio ordinario. Ponga definición de juicio ordinario. Es un proceso tipo. Es un juicio de conocimiento y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Repito, es un juicio de conocimiento, ¿verdad? El orden de los factores no nos altera el producto, ¿verdad? Es un proceso tipo y en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Bien podríamos decir, el juicio ordinario, en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico, es un proceso tipo, es un juicio de conocimiento. No importa cómo pongamos los elementos, estamos hablando del juicio ordinario.
Pero la definición que vamos a utilizar para nuestra clase es un proceso tipo, es un juicio de conocimiento y en él se tramita todo aquello que no tiene trámite específico. Ya vimos que solo hay 4 juicios de conocimiento: el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. Ahora en la pantalla nos aparece ya el trámite. Quien tiene el libro, el texto que fue sugerido, ¿verdad? No se le obligó, ahí está explicado todo esto que hemos explicado en clase. Aquí está el esquema del juicio ordinario. Le sugeriría que tuviera una hojita y vaya haciendo usted el esquema, o si tiene el libro, vaya siguiendo el esquema. Usted escogió el libro que quiso en un libre albedrío. Hay quienes ni libro adquirieron, ¿verdad? No sé cómo hicieron las comprobaciones de lectura, pero allá cada quien, ¿verdad? Se va a recordar de mí cuando llegue ese famoso examen privado. O se va a quedar simplemente en que se repenso para toda la vida, lo que llaman guisache, ¿verdad? Guisache no es nada, ni chicha ni limonada, ¿verdad? No es nada. Tiene que andar pidiéndole favor ahí a quien le firma una auténtica, quien le presta protocolo. Definitivamente ir a una audiencia nunca podrá, ir a un debate tampoco, ¿verdad? Y así hay muchos. De 1000 que se someten a su examen privado, ganan 10. Entonces usted dirá dónde se quiere ubicar y eso es lo que a muchos les molesta. Y yo lo voy a seguir repitiendo en Procesal Civil 2, ¿verdad? Si le cansa esto de que yo le esté insistiendo, pues ya sabe, ¿verdad? Hay más secciones en la noche y además hay en la tarde también. Y hay jornada matutina. Usted tiene para escoger dónde se asigna Procesal Civil 2 en octavo semestre, ¿verdad? Pero yo prefiero que el que no ha estado de acuerdo conmigo no se asigne conmigo, por favor, ¿verdad? He sido muy tolerante, no he tomado represalias, ahí están las notas. A estas alturas, viejo, ¿verdad? No voy a venir y ensañarme con un alumno, aún así haya sido insolente, mal educado, ¿verdad? Porque yo a mis catedráticos siempre los he tenido en un pedestal, ¿verdad? Y a mí me enseñaron a respetarlos. Entonces, volviendo al tema, vamos a desarrollar el trámite del juicio ordinario. Inicia con una demanda. Nosotros ya explicamos que el derecho de acción se convierte en acción procesal y es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Lo que lo pone en movimiento en materia civil se llama demanda. Entonces ponga usted en su esquema demanda o siga en el texto. Si el que adquirió tiene el esquema, pues siga ahí el esquema, vaya haciendo sus anotaciones, vaya poniendo los fundamentos legales. De la demanda principalmente nos interesa el artículo 61 y el 106, principalmente, porque hay muchos artículos que le dan forma a una demanda, a un primer escrito. Dice la ley que presentada la demanda, y llenando todos los requisitos, el juez le va a dar trámite, ¿verdad? Por eso es importante que manejemos las clases de resoluciones. Ya está anunciada una plática con la presidenta de una sala de corte de apelaciones, o lo que es en materia contencioso administrativo, pero no desentona porque ustedes también están viendo derecho administrativo. Entonces, la idea de pedirle favor a ella que nos dé una plática sobre las resoluciones y que nos haga una pequeña comparación con el acto administrativo, que se parece a las resoluciones, pero no son las resoluciones judiciales las que nos interesan para procesar civil. La importancia de este tema es porque para cada resolución hay un tipo de impugnación que lo vamos a ver nosotros
en el otro semestre. La resolución que dicta el juez cuando le da trámite a una demanda se llama decreto. Y contra los decretos hay clases de impugnaciones que podemos interponer, tanto que lo dice la ley, como ya ha dictado jurisprudencia la Corte de Constitucionalidad. Entonces me gustaría que nos ubicáramos en el 111, yo lo voy a leer, porque presentada la demanda, llenando los requisitos, tal como aparece en su pantalla, el juez le da trámite. Dice el 111, término del emplazamiento. ¿Verdad? Presentada la demanda en la forma debida, quiere decir llenando todos los requisitos, el juez emplazará a los demandados, ya sea al demandado o a los demandados, porque pueden ser muchos, ¿verdad? O puede ser uno solo. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a las partes. Entonces, ponga en su esquema demanda, emplazamiento, 9 días. Este es el plazo que tiene el demandado o los demandados para tomar actitudes frente a la demanda. Fundamento legal, el 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero, ahí está entre paréntesis, por eso lo puse en la diapositiva entre paréntesis, porque entre la demanda y el emplazamiento, dice el artículo 120 que hay 6 días para interponer las excepciones previas o dilatorias. Vea cómo ha llevado una lógica mi curso, ¿verdad? Desde que creamos la definición de teoría del proceso, hablamos de los 4 pilares de un buen abogado. Hicimos un repaso por la Constitución, por la ley de amparo, la ley del organismo judicial, y hablamos de la interpretación de la ley que está en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Luego explicamos qué era el proceso, explicamos qué era la acción, lo diferenciamos con el derecho de petición. Vimos que al ponerle acción procesal es poner en movimiento un órgano jurisdiccional y eso se hace a través de la demanda. Tuvimos que explicar la jurisdicción, sus elementos, la competencia, las clases de competencia que hay, las reglas de competencia. Y luego, pues, ya tuvimos que explicar también los incidentes, que fue a través de una plática, porque en el juicio ordinario no hay un trámite específico incidental. Tenemos que viajar supletoriamente a la ley del organismo judicial, del 135 al 140. Y luego de eso, siguiéndole la lógica, las excepciones, ¿verdad? Vimos qué clases de excepciones hay, ya las explicamos, ¿verdad? Pero entre la demanda y el emplazamiento, que son 9 días, tenemos 6 días para interponer excepciones previas o dilatorias y su trámite es incidental. Entonces ahí tenemos dentro del trámite la demanda, luego el emplazamiento, porque primero se emplaza, por eso está entre paréntesis las excepciones. Si el escrito de demanda no llenó los requisitos, entonces sí aparecen las excepciones previas o dilatorias, que son las que sirven para depurar, corregir el escrito de demanda cuando no se llenaron los requisitos. Para eso hay un plazo de 6 días, a excepción, ¿verdad?, de las privilegiadas, que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Entonces ya vimos que el emplazamiento, su fundamento legal está en el 111, son 9 días. Y luego ya pasamos a las actitudes
del demandado. ¿Qué actitudes puede tomar el demandado frente a la demanda? Porque recuérdese que el actor acciona, el demandado excepciona. La acción es el artículo 29 de la Constitución. Es el derecho de acudir ante un órgano jurisdiccional. Y las excepciones es el derecho de defensa 12 de la Constitución. Las instituciones procesales que tiene el demandado para defenderse de una demanda, ¿verdad? Dentro de ellas están las excepciones, la clasificación que ya explicamos. Pero también hay algunas actitudes que las vamos a enunciar y buscarle su fundamento legal. Siguiente diapositiva, José. Esto es repetición, excepciones previas o dilatorias, ahí están los fundamentos legales, 116, 117 y 120 del decreto de ley 107. Siguiente diapositiva. No sé, se saltó una, José, por favor, le pedí de favor de que estuviéramos atentos para que no volviera a suceder este aspecto. Yo las hice y me sirven para una guía y para que ustedes lo ilustren, pero yo lo tengo acá. Sabía que se nos había ido esa diapositiva. Entonces, el trámite de los incidentes ya lo explicamos acá repetidas veces con una plática. Se lo he dicho yo, 2 días de audiencia, 8 para resolver en el trámite por cuestión de derecho, 2 días de, perdón, 2 días de audiencia, 3 para resolver. Corrijamos ahí, ¿verdad? Es un auto el que se dicta, son 3 días. Y en el de cuestión de hechos, 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 para resolver un auto, del 135 al 140. ¿Por qué hablar de los incidentes? Porque en el juicio ordinario, en el código, ¿verdad? En el articulado del juicio ordinario, no encontramos un trámite incidental, entonces tenemos que viajar a la ley del organismo judicial para aplicar supletoriamente los 2 trámites que están ahí dependiendo de la situación del caso. Entonces, eso del 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Siguiente diapositiva. Las excepciones perentorias ya también fueron explicadas, ¿verdad? Reguladas en el segundo párrafo del 118 del decreto ley 107. Ya vimos que las previas o dilatorias depuran, las perentorias destruyen, ¿verdad? Y ya vimos que hay mixtas y también hay privilegiadas. Siguiente diapositiva. Ahora nos centramos siempre en el esquema del juicio ordinario, en las actitudes del demandado. Tenemos la rebeldía, que su fundamento legal, para que lo tengan ahí y lo lean ustedes en casa, porque acá no nos alcanza el tiempo y muchos o van manejando o van trabajando o no tienen su código o solo se conectan para fingir que están conectados. Entonces, los fundamentos legales de la rebeldía en el juicio ordinario están en el 113 y el 114. 113, el epígrafe dice rebeldía del demandado, y el 114, los efectos que tiene la rebeldía. Luego tenemos el allanamiento como actitud también, lo tenemos regulado en el 115 del Código Procesal Civil y Mercantil. Mi sugerencia es que ustedes lean desde el 96 hasta el 198 en casa, uno por uno, ¿verdad? Porque esos son todos los articulados o artículos relativos al juicio ordinario, ¿verdad?
Entonces, eso no lo podemos venir a hacer acá, lo hemos hecho a través de laboratorios, de comprobaciones, de hoja de trabajo, porque insisto, procesal civil 1 y el 2 es práctico, ¿verdad? Entonces, ¿quiere usted teoría? Para los que no les gusta, regresen a tercer semestre a teoría general del proceso. Cuando hablamos del allanamiento, hay dos clases de allanamiento. Anote, total y parcial. La rebeldía es cuando no tomamos ninguna actitud frente a la demanda. Nos pueden declarar rebeldes. El allanamiento es cuando aceptamos la pretensión del actor. Puede ser total o parcial. Y luego tenemos la contestación de demanda, que la tenemos en el 118, que dice la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Si hubiere que acompañar ese documento, será aplicado lo dispuesto en los artículos 107 y 108, que nos habla de los documentos. Y luego el segundo párrafo, que ya lo leímos cuando fundamentamos las perentorias, que dice: al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión, ¿verdad? No el fondo del asunto, ¿verdad? Entonces, y por último, de las actitudes tenemos lo que se llama la reconvención. Eso lo tenemos fundamentado en el artículo 119 de nuestro código. El epígrafe dice reconvención. Lectura y análisis obligatorio. Del 96 al 198 tienen ustedes que leer en casa, ¿verdad? Y para su examen privado, del 1 hasta el último del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Para materia del juicio ordinario, solo esos artículos. Y apoyarse con el texto que usted adquirió. ¿Qué es la reconvención? La reconvención es una contrademanda. La reconvención es una contrademanda, donde el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor. Se cambian los papeles, ¿verdad? Eso está regulado en el 119 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero si a usted le hacen la pregunta, ¿qué es la reconvención? La respuesta es una contrademanda, donde el actor se convierte en demandado y el demandado se convierte en actor. Quiere decir que en determinado momento, si se diera la posibilidad, según el caso, el demandado puede contrademandar dentro del mismo juicio al actor y convertirlo en demandado dentro del mismo proceso. Esa es la reconvención. Entonces, como dice la diapositiva, actitudes del demandado. Eso también lo estudia la teoría general del proceso. Por eso, aquellos que no estuvieron de acuerdo conmigo en la encuesta, vayan a reclamarle a su catedrático o catedrática que les dio teoría general del proceso, ¿verdad? Porque todo esto se lo tuvo que haber explicado ahí, para que ahora solo viniéramos a ponerlo en práctica aquí. Pero he tenido que explicar muchas instituciones, de lo contrario, el curso hubiese sido un fracaso, y en lugar de tener notas como las que tenemos, de 300 alumnos, me hubieran perdido 250. Mas, sin embargo, no es la intención que ustedes se atrasen, ¿verdad? He buscado la fórmula con laboratorios, con hojas de trabajo, con comprobación, con conferencia, de que usted acumule puntos
y de esa manera le sea más fácil ganar su examen o su curso. Pero lo más importante es que usted obtenga conocimiento. Eso es lo más importante y como el curso es práctico, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho para reforzar los conocimientos. Y aquí solo saber que existen los incidentes, que existe el juicio ordinario, ¿verdad? Yo les tendría que traer un caso, a una demanda de tal cosa, conteste la demanda, interponga excepciones, por ahí me tendría que, pero ya no tendría que estar explicando lo que estoy explicando. El esquema del juicio ordinario, sí, para ver cómo es su trámite, demanda, emplazamiento, 9 días. Entre la demanda y el emplazamiento hay 6 días para interponer excepciones previas o dilatorias. Las perentorias se interponen al contestar la demanda. Van en el proceso principal. Su trámite no es incidental. Solo las previas o dilatorias se tramitan en la vía de los incidentes. Entonces, sintetizando, actitudes del demandado, rebeldía 113, 114, allanamiento en el 115, contestación de la demanda en el 118, ahí están las perentorias también, y la reconvención que está en el 119. Siguiente diapositiva. Después de las actitudes del demandado, el artículo 123 del Código Procesal Civil nos dice lo siguiente. Apertura a prueba, nos dice el 123. Sobre eso va a versar la última comprobación que les hago la aclaración. Vamos a ver, 174 conectados, imagínense, ¿verdad? Yo tenía programado en mi calendario para el 10 de mayo hacerle la comprobación, ¿verdad? Aquí en mi calendario, ¿no? ¿Sí? Pero consulté a la coordinación para tener la certeza si había descanso oficial y me responden no, ¿verdad? Solo para el personal administrativo y para los docentes mujeres que son mamás, ¿verdad? Clases hay. Pero si hoy viernes de casi 300 alumnos tenemos 173, el 10 de mayo ha tenido, valga la redundancia, 10 conectados. Entonces yo, escuche, pues, yo en libertad de cátedra dispuse correrles la comprobación para el miércoles 17 y el 10 de mayo yo no voy a dar clases. No quiero que se maneje, el licenciado Arellana dijo que el 10 no hay clases. Hay clases. No hay un descanso oficial. Pero como sé, ¿verdad? Que unas son mamás, otros u otras tienen a su mamá y imagino que la quieren festejar ese día. Para no, y mire hasta dónde voy, ¿verdad? Para no perjudicar a la mayoría y se perdieran puntos de una comprobación, decidí corrérsela para el miércoles 17 y el 10 yo no dar clases. Tómelo como un regalo por el Día de las Madres, ¿verdad? De mi parte. Yo adquiero la responsabilidad, ¿verdad? Yo voy bien con mi programa, no tengo ningún problema. Siempre he estado conectado, dando mis clases con laboratorios, etcétera, etcétera. Puntual, ¿verdad? Entonces, a pesar de circunstancias de enfermedad, la pérdida de un familiar cercano, pude haber viajado porque falleció en Nueva York, mas sin embargo, pues mi compromiso es estar acá por la docencia y aquí está. Entonces, el que adquiere la responsabilidad el miércoles 10, que en procesal civil 1
D y C no hay clases, las quiero yo, ¿verdad? Pero no quiero que se maneje, que yo dije que no habían clases. Si los demás catedráticos deciden darles clases en las otras materias, es libertad de cátedra. Ya me entenderé yo con la coordinación y con las autoridades. Entonces, tómenlo como pues, un regalo por el Día de las Madres, para las que lo son, ¿verdad? Y todos pues tenemos mamá, ¿verdad? En mi caso pues ya falleció, pero de todas maneras ese día, aunque todos los días deberían ser los días de la madre, se celebra en Guatemala, ¿verdad? El Día de las Madrecitas. Entonces, eh, anticipadamente, feliz Día de las Madres a todas aquellas alumnas que lo son, y las que no, pues trasladen ese saludo y bendiciones para sus señoras madrecitas anticipadamente para el 10 de mayo. Entonces dice el 123, volviendo a nuestro tema: si hubieran hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso, y nos dice por 30 días. Escuche, hay 3 plazos de la prueba. Le voy a dar primero los nombres: plazo ordinario, ampliación de la prueba y plazo extraordinario. Eso lo vamos a encontrar en el 123, 124 y 125. Plazo ordinario, plazo de ampliación de la prueba y plazo extraordinario de prueba. El plazo ordinario, anote, son 30 días. El de ampliación son 10 días. Y el extraordinario, 80 días. Ponga mucha atención a esto. La prueba en materia civil no puede exceder de 120 días. La prueba en materia civil no puede exceder de 120 días. 30 más 10, 40. Más 80 del extraordinario, 120. ¿Para qué sirve el plazo extraordinario de prueba? ¿Para qué sirve? Para prueba en el extranjero. Le voy a leer, está en el 124. Dice término extraordinario de prueba: cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban de recibirse fuera de la República, ¿verdad?, y procedieran legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable suficiente según los casos y circunstancias, que no podrá exceder de 120 días. Cuando dice según los casos, quiere decir que de esos 80 días, el juez, si considera suficiente, puede dar 10, puede dar 20, puede dar 60 o puede dar los 80. Lo que tiene que cuidar es que sumado 30 más 10 más 80 no se superen los 120 días, porque la prueba no puede exceder de 120 días. Siguiente paso, siguiente diapositiva, José, por favor. ¿Qué debemos de saber de la prueba? La prueba tenemos de saber un montón. Para eso está la comprobación de lectura el miércoles 17. Principalmente me interesan los 4 momentos procesales de la prueba, ¿verdad?, y luego las formas de valorar la prueba, pero enfoquémonos en esos 4 momentos procesales. Escuche. Son vinculantes
Eso quiere decir que no puede existir uno sin el otro, ¿verdad? Son vinculantes, anota. Deben de guardar un orden cronológico. Quiere decir que primero va después y después este. Este no puede ir de primero, este no puede ir de 4. Eso es cronológico, orden cronológico. ¿Cuáles son esos 4 momentos procesales? Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. O sea, quiere decir que primero se hace el ofrecimiento, seguidamente se hace la proposición, luego se pide el diligenciamiento y por último la valoración. Vinculantes y guardar un orden cronológico, ¿verdad? Otra cosa importante, compañeros, anote que en materia civil solo se puede utilizar la prueba que está regulada en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le voy a dar lectura. Artículo 128. Medios de prueba. Son medios de prueba. 1. Declaración de las partes. 2. Declaración de testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6. Medios científicos de prueba. Y 7. Presunciones, que se dividen en presunciones legales y en presunciones humanas. Les recuerdo, comprobación de lectura 17. Tenemos una conferencia el 12, ¿verdad? de mayo, viernes. No disponemos ahora del tiempo del licenciado Álvarez Quirós. Cada plática será en su horario correspondiente. Hay una tarea que hacer para que tenga validez y se sumará a su nota del examen final, ¿verdad? Entonces, ya se hizo el anuncio correspondiente. Siguiente diapositiva. Jocelyn Zoraida Orozco, cuénteme, ¿cuál es su inquietud, Jocelyn? Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿en qué artículo había indicado que estaba lo que decía donde solo se puede recibir la prueba? Disculpe. No, yo no dije se puede recibir la prueba. Escuche, en materia civil solo se puede utilizar la prueba que está regulada en el artículo 128. ¿Estamos? Sí, Compañera, gracias. ¿estamos? Sí, gracias, mi amable. A la hora. Entonces, solo eso podemos utilizar la prueba que está ahí. En otras palabras, no es como en penal que hay libertad probatoria, ¿verdad? Todo lo que sea útil para encontrar la verdad es prueba. Esta tasa puede ser prueba en penal, pero no la encontramos en el 128, ¿verdad? A eso me refiero. En materia civil, solo lo que está regulado en el 128 es prueba. Entonces, estamos en el juicio ordinario, en el esquema, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Demanda, emplazamiento 9 días, excepciones 6 días, luego vamos con las actitudes del demandado, rebeldía, allanamiento, contestación de demanda, ahí están las excepciones perentorias y la reconvención. Siguiente estación, estamos hablando del periodo probatorio, que hay 3 plazos, 30, 10 y 80, que sumados dan 120 días y la prueba no puede exceder
de 120 días. En nuestra diapositiva nos aparecen las últimas 3 etapas del esquema del juicio ordinario. Yo, ¿verdad? Para que mis alumnos me lo entiendan, le he llamado triple 15, como aquel fertilizante, ¿verdad? Que se llama triple 15. ¿Por qué? Porque son 15 días para la vista, 15 días para auto para mejor fallar y 15 días para la sentencia. Fácil. Después de la prueba, 15 para la vista, 15 para el auto para mejor fallar y 15 para sentencia. Pero busquémosle los fundamentos. En el 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, 196 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar la vista. Dice concluido, ¿verdad? En el 196, el término de prueba, terminado el periodo probatorio, el secretario, ¿verdad?, del tribunal lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista, dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial. Esa es la ley del organismo judicial. Si nos damos cuenta, no hay plazo específico. Entonces ponga mucha atención, viajamos al 142 de la ley del organismo judicial y ahí vamos a encontrar los 15 días para la vista, aplicados supletoriamente al juicio ordinario. Ahora bien, ¿qué es la vista? Es una audiencia. ¿Para qué sirve la vista? Para presentar alegatos. ¿Ya? Con atención, la vista se puede evacuar por escrito o se puede evacuar en forma oral. ¿Cuándo se evacúa en forma oral? Cuando una de las partes pida, solicite que la vista sea pública. Con una de las partes que pida que la vista sea pública, será una audiencia oral. Si nadie pide que sea pública, la podrá evacuar por escrito, ¿verdad? 15 días el plazo. Luego pasaríamos al auto para mejor fallar, que está en el 197. Aquí vamos a descubrir que sí regula el artículo el plazo de 15 días. Pero leámoslo. Artículo 197, auto para mejor fallar. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán, es facultativo, acordar para mejor proveer, 1, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. 2, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. 3, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Subraye, ¿verdad? Recuérdese el triple 15. 15 para la vista, 15 para el auto para mejor fallar. Y ya vamos a descubrir que son 15 días para dictar sentencia. Pero póngale atención a este párrafo. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno. Y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal le concede. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es un auto para mejor fallar? Pues una actividad procesal del juez, ¿verdad?,
del juez es discrecional, donde él haga cualquier cosa para que su sentencia sea lo más justo y ecuánime. Plazo, 15 días. Fundamento legal, 197. Y ya para concluir el trámite, lo único que le pone fin a un proceso cuando se cumplieron todas estas etapas se llama sentencia. Y eso lo encontramos en el 198. Dice, efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Ahora se llama ley del organismo judicial. Nos volvemos a dar cuenta que en el juicio ordinario no regula un plazo para dictar sentencia. Entonces tenemos que aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial y ahí vamos a encontrar los 15 días. 198 Código Procesal Civil integrado ahora supletoriamente el 142 de la ley del organismo judicial. En mi lógica, para mi curso, en base a mi experiencia, le pedí pues esa conferencia a la magistrada presidente de una sala para que el 12 de mayo, en nuestros horarios regulares, nos venga a hablar de las resoluciones judiciales. Porque es bien importante cuando miremos las impugnaciones en materia civil, para saber qué clase de impugnación es la que procede dependiendo la clase de resolución que dictó el juez. En lo que a mí respecta, pues hemos concluido con el famoso juicio ordinario. Con él vamos a seguir insistiendo en octavo semestre porque nos va a servir para los otros procesos, es base. Entonces tenemos todo un octavo semestre para seguir insistiendo con el juicio ordinario. Mi consejo es que lea del 96 hasta el 198 en casa y se apoye también con su texto de Procesal Civil 1. Les deseo un feliz fin de semana, feliz noche, que Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios el próximo día de clases. Feliz noche, José, feliz noche, compañeros. Lick, ¿nos puede compartir ese material? No, yo material no les comparto por la simple razón de que no me gusta fomentar la pereza, ¿verdad? Lea del 96 al 198 y además las notas que usted tomó el día de hoy y también su libro, ¿verdad? Es simplemente una guía para mí, para no extenderme, pero las diapositivas no dicen mayor cosa, ¿verdad? Entonces, ni grabamos ni compartimos diapositivas. Wilson López. Licenciado, muy buenas noches. Solo con una consulta, ¿enviarán el link de salida? Disculpen. Ya lo debió haber enviado. Lo que pasa es que se nos duerme José. Alfredo. José, se nos duerme. Ahí está. Ya está enviado, Lick, no tenga fe. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick, muchas gracias. Y que Dios me le bendiga. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Alfredo, el audio.